Buenas, profesora, compañeros. Mi nombre es Ángel Hernández. Soy cursante de la maestría de Administración de Negocios. En este momento, pues estamos cursando la asignatura Metodología de la Investigación 2 y en el presente material audiovisual, pues estaremos hablando acerca del marco teórico y del marco metodológico. En el caso del marco teórico, pues tomaremos los elementos principales que Balestrini en 1998 enuncia, los cuales son los siguientes. Primero, toca el tema de las consideraciones generales, donde se enmarcan los aspectos teóricos del estudio en relación con el planteamiento del problema y los objetivos de la investigación, es decir, se hace una relación entre ambos puntos con respecto al marco teórico. Luego se hace un esquema tentativo del mismo, en donde se ordenan los conceptos de lo general a lo particular, vinculándolos con el problema de estudio nuevamente. Luego se hace una breve explicación de los contenidos del marco teórico y fundamentos bibliográficos. Aquí se organiza y segmenta las fuentes documentales en distintas partes para estructurar el análisis teórico. Luego se realiza la definición de conceptos propiamente dicho, que es donde se establecen los términos fundamentales que guían la investigación. Por último, en las variables e indicadores se operacionalizan para que se relacionen con la formulación de la hipótesis en caso de que esta investigación en este caso lo amerite. El sistema hipotético propone las implicaciones teóricas que requieren la verificación para comprobar relaciones entre las variables. Eso con respecto a Balestrini. Ahora hablaremos sobre el marco metodológico de la investigación, que ya pues toca varios autores en el momento. Hurtado, Jacqueline Hurtado, que es un referente en esta parte de investigación, de metodología, enuncia que un diseño bien definido evita confusiones entre tipos de investigación y técnicas de recolección de datos. Estos tipos de investigación, la misma, o los métodos principales los define en función a la intervención del investigador y del control de las variables. Existen dos tipos, los cuantitativos y los cualitativos. En el caso de los cuantitativos, a su vez, podemos encontrar tres tipos diferentes, que va a depender pues de cómo se manipulen las variables según como el investigador lo desee. Es decir, tenemos las experimentales, donde se manipulan variables independientes y se mantiene un control mínimo sobre las variables extrañas. Los cuasi experimentales es donde hay una intervención del investigador, pero el control sobre las variables extrañas es limitado. Y las no experimentales es donde definitivamente no se modifican las variables independientes, pero se controlan ciertas variables extrañas. Para los métodos de investigación cualitativos tenemos, por ejemplo, la etnografía, en donde se analizan fenómenos sociales desde múltiples fuentes, el análisis estructural, que es un enfoque basado en la etnometodología de Levi Strauss, formulada en 1974, en donde se centra en la observación, en la construcción de modelos y en el análisis estructural. Luego tenemos la fenomenología, donde Hernández en el año 2014 define 3 pasos para realizarlo, donde se describe el fenómeno, se eliminan los sesgos y por último se busca el significado de esto. Tenemos también otros autores como Stake en 1999, donde habla acerca del estudio de casos y donde propone una forma de estudiar casos singulares para comprender un contexto generalizado. Y luego por último tenemos la investigación-acción. Uno de sus primeros exponentes fue Eliot en el año 2000 y simplemente describe un proceso cíclico basado en la planificación de acciones investigativas. Todas estas metodologías requieren una población y un muestreo, como es natural pensar.
¿Qué es la población? Es el conjunto de elementos con características comunes, tal y como lo expone Cerda en 1991. Se presentan distintas estrategias de muestreo dependiendo del tipo de investigación que se esté utilizando. Por ejemplo, en el método cualitativo se utiliza, por ejemplo, un muestreo intencional, en donde la selección está basada en criterios del investigador, puede ser por conveniencia, en donde la selección se basa en la accesibilidad que tenga el investigador a esos datos, y está el teórico, en donde la elección es según la relevancia de los participantes en el desarrollo teórico. Tenemos también un muestreo cuantitativo, ya este está más expuesto por Fonseca en el año 1997, en donde puede ser aleatorio, estratificado o por conglomerados. En el caso de que sea aleatorio, la selección probabilística de individuos es lo que rige en este caso, es decir, no se toman bajo ningún criterio, sino meramente al azar. Estratificado, que en estos diversos estratos, como su nombre lo indica, se hace una división homogénea de una selección de individuos, y por conglomerados es donde se hace la selección de grupos en lugar de individuos. Hurtado también habla de los tipos de investigación, y esto es importante aclararlo, porque él describe los tipos de investigación según la profundidad analítica en tres tipos. La primera es exploratoria, en donde aborda fenómenos poco estudiados. La segunda es descriptiva, en donde caracteriza poblaciones sin establecer relaciones causales. Y ya después el último nivel, que es la explicativa, es donde se determinan estas relaciones entre variables. Ahora bien, todos estos instrumentos y estas metodologías de recolección de datos, según Flick en el año 2004, deben tener ciertos criterios de medición. Son 4 principalmente, en donde se establece la validez, que es la capacidad de medir correctamente esos datos; la confiabilidad, que se refiere a la generación de resultados consistentes; la adecuación metodológica, es decir, que deben tener coherencia el enfoque de la investigación con los datos tomados; y la precisión, en donde se eliminan ambigüedades. Los métodos de recolección o de recopilación de datos también van a depender en cierto modo del tipo de investigación que se esté llevando. En el caso de investigaciones cuantitativas se tiende al uso de cuestionarios o encuestas con preguntas cerradas y escalas de medición. En el caso de los métodos cualitativos se utiliza la observación directa, las entrevistas estructuradas y los grupos focales. Ahora bien, todos estos datos necesitan tener una validación y una confiabilidad. En caso contrario, pues no tendría ningún sentido el no tener confianza en estos datos. Y es nuevamente Jacqueline Hurtado en el año 2010 donde señala que esta validación se puede hacer a través de un juicio de expertos, que no es más que investigadores que utilizan pruebas pilotos para poder afirmar que cierta técnica de recolección de datos es apropiada, y también tenemos la coherencia teórica. La confiabilidad también se mide a través del método de Cronbach. Pues muchas gracias por su atención. Esta ha sido pues toda mi intervención, y espero que haya sido pues de mucho provecho para próximos estudios. Muchas gracias.